Isabel Sánchez de Burgos, gestora de carteras de Arquia Gestión. Isabel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues encantada de empezar la semana contigo aquí en este set, en plató. Bueno, mirando cómo los mercados continúan viviendo en un mar de dudas, Isabel, las últimas semanas hemos visto fuertes subidas, pero también sesiones de caída. Para empezar, quería preguntarte cuál es vuestra visión desde Arquia Banca, cómo lo estáis viendo, y también si consideráis que podríamos haber superado lo peor y encarar una nueva fase algo más optimista de cara a los próximos meses, o si aún veremos episodios de volatilidad. Pues la verdad es que si algo hemos aprendido en estos tiempos, y bueno, hemos aprendido mucho, entre ellas es que los mercados pueden llegar a ser... Espera un momentito, porque me están diciendo que hay un problema de sonido. Entonces ahora cuando me digan vamos a retomarlo, vamos a probarlo. Isabel, ya puedes. Sí, bueno, te decía que si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos, las cosas, ¿no? Porque nos han pasado... Pues es que los mercados pueden llegar a ser muy impredecibles, ¿no? En estos momentos los grandes riesgos que hay sobre la mesa son bien conocidos por todos los inversores, lo cual bueno, no nos puede llevar a sorpresas, ¿no? Fundamentalmente pues la inflación y la subida de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por otro lado, la guerra en Ucrania, también tenemos pues todo el tema de política cero COVID en China, todos los desajustes de las cadenas de producción y de suministro. Bueno, pues a pesar de esa cierta certidumbre de los riesgos que hay sobre la mesa, lo cierto es que existe cierto consenso entre los expertos de que hay en los mercados una cierta falta de visibilidad, ¿no?, sobre lo que puede ocurrir en el más corto plazo. Es cierto que pues se ha producido una cierta mejora de sentimiento de mercado, pero de verdad, honestamente, es complicado decir qué va a pasar en los mercados en el corto plazo, por lo cual casi es mejor enfocarnos en el medio y largo plazo, ¿no? Pues algunos eventos sí que empiezan a resolverse. Por ejemplo, en China pues empiezan a relajarse un poco las restricciones en ciudades como Shanghái, que son tan importantes para toda la producción, para todo el comercio, pero es verdad que existe incertidumbre y existe volatilidad en los mercados. Como decías, pues hemos visto tras varias semanas consecutivas de caídas, creo que hasta 7, ¿no?, en Estados Unidos. Vimos esta semana pasada, no la anterior, vimos subidas muy importantes en el mercado americano, superiores al 6%, luego hemos visto otra vez caídas. En la semana pasada un mercado algo más neutral. Lo cierto que todo esto con las mismas noticias, ¿no?, básicamente con los mismos riesgos, y quizá por esa falta de perspectiva de los inversores sobre los datos macro, incluso sobre las políticas monetarias, a pesar de lo que digan los bancos centrales, porque que se creen los inversores que la Fed no va a ser más restrictiva de lo que está anunciando si persisten esos niveles de inflación. Se creen las palabras de Lagarde, hacen más caso de los expertos que nos pintan un panorama más negro, casi de recesión, como es el caso, vimos la semana pasada, ¿no?, de consejero delegado, creo, de JP Morgan o del presidente de Tesla, o se creen en cambio pues esas perspectivas no de recesión sino de desaceleración económica, ¿no? Pues nosotros creemos que bueno, que hay que estar un poco más del lado de esta segunda opción, de desaceleración económica, que es nuestro escenario base, no tanto de recesión, pero sí de caída, un poco de crecimiento. Los últimos datos de inflación, tanto en la zona euro como en Estados Unidos, vemos que siguen muy altos, por encima del 8%, y eso creemos que bueno, en el corto plazo sí que puede seguir creando incertidumbre en los mercados, pero es verdad que no debemos estar ya muy lejos del pico de esos niveles de inflación, y que a lo largo de los próximos meses deberemos ver niveles un poco más moderados, lo que no significa que vayamos a volver a niveles pre-COVID, ¿no? Vamos a tener que empezar a convivir con niveles de inflación pues más altos, ¿no? En el corto plazo, como te decía, la volatilidad va a seguir, por eso
es bueno enfocarnos en el medio y largo plazo y sobre todo bueno, encontrar esos puntos de entrada en el mercado aprovechando esa volatilidad, ¿no? Esta semana pues puede ser un pelín tensa porque tenemos reunión del BCE, a ver qué pasa, ¿no? Y luego la semana siguiente tenemos la Reserva Federal también reunión, ¿no? Y bueno, y no olvidemos que tenemos una guerra que todavía está ahí y que bueno, va a seguir presionando en las cadenas en las cadenas de producción y suministro y también al precio del petróleo, ¿no? Que ya vemos en los niveles en los que se encuentra. Así que bueno, somos constructivos con el medio y largo plazo, pero bueno, a corto plazo creemos que hay que seguir siendo prudentes. En medio de esa prudencia, Isabel, en este contexto, ¿qué estáis recomendando a los inversores? ¿Es momento o no de ir cogiendo riesgo en las carteras? Pues nosotros creemos que en estos momentos de desaceleración económica y de volatilidad en los mercados, nuestra estrategia va a seguir anclada en lo que consideramos 3 elementos clave. Por un lado, como tú dices, la prudencia. Creemos que no es momento de asumir grandes riesgos, ni en renta variable ni en renta fija. Por otro lado, la diversificación. Las carteras tienen que estar correctas, no llenas de mucho producto, sino diversificadas de manera correcta, evitando fuertes sesgos por estilos, por sectores, por países. Y por otro lado, el tercer elemento que consideramos fundamental, que es la paciencia, ¿no? De centrarnos, como decíamos antes, en ese medio y largo plazo y abstraernos un poco del ruido del mercado. Creemos que en estos momentos la opción más conveniente es tener carteras equilibradas, siempre acorde con nuestro perfil de riesgo. Seguimos siendo prudentes en tanto renta variable como en renta fija. Quizá sí lo peor ya ha pasado, pero bueno, eso no quita que vayamos a vivir momentos de volatilidad, ¿no? Si vemos los índices en lo que va de año, con la excepción del Nasdaq, ¿no? que sí que cae más de un 20%, creo que alrededor de un 23%, el mercado chino y algún otro mercado. El resto de mercados, las caídas pues, son inferiores al 10%, ¿no? Incluso en algunos mercados ya están en positivo, ¿no? Con lo cual sí habría que estar prudentes, que no fuera de mercado. Eso no significa que tengamos que estar fuera de mercado. Creemos que tenemos que tener las carteras prudentes y bien diversificadas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo nosotros en este momento es apostar por esa parte más defensiva del mercado. Creemos que no es momento todavía de volver a posicionarse en growth, aunque sí es verdad que puede ser momento de ir mirando ciertas compañías, grandes compañías tecnológicas que se han quedado a precios más razonables. Tampoco es momento de estar en value, no creemos que es el momento de mercado, pero sí en esa otra parte del mercado más defensiva, pues en sectores como salud, consumo básico, ¿no? En negocios que sean sólidos, que sean recurrentes, negocios que nos protejan en momentos complicados de mercado, empresas cuya demanda va a seguir con independencia de cómo esté la situación económica, y compañías pues, bueno, que tengan una política atractiva de retribución al accionista vía dividendos, ¿no? Y en renta fija pues seguimos apostando también por carteras muy prudentes con el riesgo de duración. Hemos visto el bono americano en niveles del 3%, volver a bajar a niveles del 2,74, creo recordar, y ahora volviendo a subir otra vez hacia niveles del 3%. Hay que estar muy cuidadosos, y los niveles del bono alemán también en el 1,24 o 1,25, con lo cual creemos que hay que seguir muy prudentes en renta fija, tanto por el lado de duración como por el lado de crédito. Pues muchísimas gracias, Isabel Sánchez Burgo, gestora de carteras de Arquea Gestión. Nos has dicho prudencia y las carteras bien posicionadas dentro del mercado. Un placer que nos haya acompañado esta mañana aquí en Business Connection. El placer es mío, como siempre. Buen día. Hasta la próxima. Buen negocio. Buen negocio.